Supercrack Estrella presenta. Una plaga de peste negra viene de Madagascar. Hoy un tema serio y preocupante. Nada de bromas. Desde el mes de agosto hay un brote de peste en Madagascar. El titular es de hace 2 semanas, por lo tanto ahora la situación está mucho peor. El brote más mortífero de peste del siglo XXI en Madagascar obliga a adoptar medidas de control. Ha matado a 124 personas en la isla más grande de África y afecta a 1.200 personas. Hay grandes problemas con esa plaga de Madagascar. Pero aquí debes prestar especial atención a las palabras de los científicos. Los expertos temen que esta sea una plaga extraña creada por hombre. A diferencia de las fuentes oficiales, no estoy obligado a decir nada con la diplomacia y tacto, no voy a ser tímido con las expresiones. La plaga es artificial. Esto significa que esta plaga se creó en laboratorios. Solo 2 países podrían haber hecho esto: Estados Unidos e Israel. ¿Han comenzado estos dos una guerra biológica secreta? Sí, la gripe porcina y aviar no funcionó. La gripe es un arma biológica fabricada en los laboratorios del Pentágono. A pesar de la propagación activa del virus de la gripe mediante la vacunación, no alcanzó el éxito de la famosa gripe española del 1917 que mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Y entonces América aparentemente decidió reanimar la bacteria de la peste de la no existencia y mejorarla. Por lo tanto, todavía podemos regresar fácilmente a la Edad Media, cuando la plaga en el siglo XIV mató al 75% de la población de Europa. Por cierto, la gente también pensó que la plaga fue propagada adrede. Ahora veamos diversa información y varios hechos que respaldan mi opinión de que la peste de Madagascar es la plaga creada y propagada por el hombre. En 2009, hubo un caso de infección intralaboratoria de la varilla de la peste, el agente causante de la peste. Un hombre de 60 años que trabajaba en un laboratorio universitario en Chicago, Illinois, estaba infectado. Este era el único caso en la mitad este de los Estados Unidos en 40 años. Se produjo 2 años después de llegar a esta universidad en 2007 Wyndham Latham, un experto en patógenos de plagas. Para aquellos que todavía no lo saben, Wyndham Latham es uno de los más famosos investigadores de la muerte negra. Este tipo fue recientemente detenido y encarcelado por el asesinato de naturaleza sexual. Hay evidencias de que Latham visitó Madagascar poco antes del inicio de la plaga mortal. Este psicópata, a quien amigos y colegas no podían llegar a pensar que él era capaz de matar, tuvo acceso al material que podría destruir una gran parte de la humanidad. En la historia del asesinato, que el New York Times llamó oscuro e inquietante, Latham envió a sus familiares y amigos un video confesando el asesinato y diciendo que no era la persona que todos creían. Todo el mundo pensaba que era un hombre bueno, una de las mentes más brillantes en el campo de la investigación de enfermedades mortales, pero como ha desvelado el New York Times, esa solo era una máscara detrás de la cual se escondía un profundo deseo de matar a la gente. Poco antes de su salida de la Universidad de Washington en St. Louis, en el noroeste del país en 2007, Latham descubrió el gen de Yersinia pestis, que permite a la peste rápidamente replicarse en las zonas ocupadas por aire, como los pulmones, que son un elemento clave en la peste neumónica, donde causa neumonía, pero no afecta su tasa de replicación en los ganglios linfáticos y el torrente sanguíneo. Mientras estuvo en los Estados Unidos, Latham estaba bajo el control del FBI. Inesperadamente quiso mudarse de Chicago al reputado Instituto Pasteur en Francia, pero las autoridades francesas se negaron a admitirlo. Porque podía trabajar con una de las bacterias más mortales del mundo en los Estados Unidos, pero se le negó a trabajar en este tema en Francia. Cabe señalar que, al igual que en marzo de 2017, Wyndham Latham fue el orador principal en la conferencia sobre protección contra el terrorismo químico y biológico, que se celebró en California. El título de su tema: Tu propio peor enemigo. Cómo la plaga vuelve tu cuerpo contra ti. Como ya sabemos, Latham descubrió un gen plaga que permitió que Yersinia pestis se propagara rápidamente en los pulmones. La plaga golpea ahora Madagascar y se propagó a otros 9 países. Y poco antes de esta epidemia, él estaba allí. ¿Solo una coincidencia? Anteriormente en Madagascar había casos insignificantes de peste bubónica. Y después de la visita a Latham, comenzó una epidemia de peste pulmonar. Y los expertos dicen abiertamente, aunque en forma velada, que esta es una plaga muy extraña.
e incluso ahora lo llaman la peor epidemia de peste en más de 50 años. Aquí es el momento para recordar una entrevista con Steve Quayle en la que nos habla del absolutamente terrible plan de la despoblación masiva mundial. Como ya sabemos, las armas biológicas se prueban primero en lugares pequeños y aislados, por ejemplo, se puede comprobar en Madagascar, para ver si ocurre algo inesperado. Ébola siguió el mismo camino, comenzó en África. La enfermedad que se propaga rápidamente, no muestra signos de desaceleración, y como informa el Daily Mail esta semana, los expertos ahora advierten que el virus mortal llegará a Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, y ahora su preocupación es el hecho de que la enfermedad puede mutar y volverse incurable. Según Daily Star, nadie es inmune a esta epidemia de peste negra, ya que advierten que se propaga a través de las ciudades como un incendio forestal y que ya se está descontrolando, y como The Sun nos advierte, ahora se puede hacer muy poco para detener su propagación por el mundo entero. Los médicos advierten, una nueva mutación de esta plaga mata en solo 3 horas. Esta peste ahora causa un miedo atroz, porque comienza con síntomas similares a la gripe, pero si no tomas antibiótico enseguida en las primeras 24 horas, es probable que sea letal. Por lo general, la mayoría de la gente esperará al menos 1 o 2 días antes de ir al médico, pero esperar 2 o 3 días puede ser fatal. Es interesante que, cuando la peste se extendió por toda Europa en el siglo XIV, matando a casi el 60% de la población, era bubónica. Saltaba de pueblo en pueblo. Esto es importante porque la que ahora golpea Madagascar y amenaza al mundo entero es pulmonar. El período de incubación es de 2 a 6 días. En el 80% de los casos es mortal. Desde la introducción de la infección de peste entre las ratas en la comunidad humana, toma un promedio de 23 días antes de la muerte de la primera persona. Por ejemplo, cuando un extraño llamado Andrew Oxon murió de la peste a su llegada al Penrith en 1597, el siguiente caso de la peste apareció en 22 días, en consonancia con la primera fase del desarrollo de la epidemia de peste bubónica. Y, por supuesto, Oxon no era el único fugitivo de la ciudad o distrito con la peste que huía con pulgas de rata infectadas en su ropa o su equipaje. Por lo tanto, la plaga pronto estalló en otros centros urbanos y rurales, desde donde la enfermedad se extendió a los pueblos y aldeas de las áreas circundantes a través de un proceso similar de salto. Para convertirse en una epidemia, la enfermedad debería extenderse a otras colonias de ratas en el pueblo y transmitirse a los residentes de la misma manera. El brote de ébola en 2014 en los Estados Unidos solo cobró unas cuantas vidas, pero aquella situación nos mostró cuán poco preparados están la mayoría de nuestros hospitales. Aunque, afortunadamente, la epidemia se detuvo, hay que recordar que el virus del ébola se transmite a las personas a través del contacto por la piel y fluidos corporales, y no a través del aire como una plaga mortal que ahora está causando estragos en Madagascar. Imagina el peor de los casos con la versión incurable de la muerte negra, que mató a más del 60% de la población de Europa en el siglo XIV, cuando de repente aparece en las áreas densamente pobladas de América. Y se transmite por aire. Las personas infectadas primero muestran síntomas de una gripe común, que probablemente deja a algunos de ellos en su hogar para recuperarse, mientras que otros piensan que es solo un malestar y continúan viviendo de la manera habitual. La catástrofe será inevitable y se infectarán millones en muy poco tiempo. Como advierten los expertos, ahora hemos sido testigos de una forma más mortal de la enfermedad de la Edad Media, que ahora puede matar en solo 3 horas. A principios de esta semana, un experto en infección e inmunidad, Dr. Matthew Avison, dijo al Daily Star Online, que la enfermedad es extremadamente rara y se ha hecho resistente a los antibióticos. El representante de la Organización Mundial de la Salud reconoció que existe la preocupación de que esta cepa de peste podría causar un brote mundial de la enfermedad. ¿Puede acaso esa enfermedad ser un experimento de bioingeniería, según lo informado por Real Pharmacy? Seguimos atentos a las noticias. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.